Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a complementar un poquito el tema de funciones de orden superior con un tipo de funciones que funcionan, bueno, que se definen de manera similar a map y filter, también son funciones de orden superior, pero que forman parte de un estilo de programación un poquito diferente que es llamado programación origami. Entonces, seguramente ustedes ya han oído hablar esta parte de lo que es el origami, que es pues, justamente este arte de hacer dobleces en papel, ¿no? Entonces, con base en este arte, ¿no? En algún punto, en el mundo de los lenguajes de programación, pues se decidió o se planteó este nuevo estilo que funciona a partir de las llamadas funciones de plegado, perdón, sobre estructuras de datos recursivas, tales como las listas o los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudio de la programación origami nos es, digamos, relevante, pues el desarrollo que se ha hecho ya trabajando sobre listas ha demostrado pues, ser bastante útil en la eficiencia de los programas que se escribe, ¿no? Así como para también para razonar un poquito más fácil sobre los programas que estamos escribiendo. Entonces vamos a definir o revisar la definición de dos funciones de plegado, que por un lado tenemos a la función fold_r, ahorita les explico por qué se llama así, y a la función fold_l. En inglés fold es doblar, entonces de ahí viene el nombre de estas dos funciones. Entonces vamos a empezar viendo cómo se definen estas funciones con algunos ejemplos. Entonces vamos a suponer que a mí me dicen, oye, quiero definir una función, que de hecho ya la hemos definido en varias ocasiones, una función que sume todos los elementos de una lista. Entonces uno que ya es experto en recursión, esperemos, va y dice, ok, pues mira, vamos a tomar una lista de enteros, devuelvo un entero, y entonces la suma de los números que están en una lista vacía, pues evidentemente es 0. Y la suma de una lista que tenga cabeza y cola es igual a sumar la cabeza con la llamada recursiva sobre la cola, ¿no? Y digo, ok, va, sale, ya está esa definición. Ahora, en lugar de sumar, quiero multiplicar. Entonces tendría que cambiar ligeramente la función. Tiene la misma firma, va a recibir una lista de enteros, nos devuelve un número entero, y entonces lo que voy a hacer es multiplicar. Si tengo la lista vacía, ahora en lugar de devolver 0, devolvemos 1, ¿no? Y en el caso de la lista que tiene cabeza y cola, pues la llamada es casi la misma, solo que ahora en vez de sumar, voy a multiplicar, voy a tomar x por multiplicar lista de xs, ¿no? Entonces, ok, lo que hice fue sumar y multiplicar, ¿no? Entonces, pues si nos damos cuenta, conforme vayamos ejecutando estas funciones, pues va a ocurrir algo como esto. Vamos a suponer que mando a llamar a suma lista con esta lista pequeñita. Entonces lo que voy a hacer es tomar el primer elemento y sumarle la llamada recursiva con la cola de la lista, ¿no? Que a su vez pues va a hacer lo mismo, toma el primer elemento y hace suma lista con la lista sin la cabeza, y así sucesivamente, ¿no? Ahora nada más me queda el 9, 1 más 7 más 2 más 0, ¿no? No, perdón, más 9, más suma lista de la lista vacía, y esto que tengo aquí ya es un caso base y eso devuelve 0. Entonces esto sería 1 más 7 más 2 más 9 más 0, ¿no? Que nos tiene que dar 19. Entonces si yo aquí cambio la operación, pues en lugar de tener sumas voy a tener productos, y aquí al final voy a tener 1, ¿no? Entonces este patrón es muy común cuando nosotros definimos funciones recursivas, ¿no? Entonces en general lo que vamos a hacer es analizar cómo se va comportando la función, cambiar la operación. Si yo quiero usar otro patrón, es decir, ahora quiero restar, ahora quiero dividir, lo que tengo que cambiar es el valor que tenemos en el caso base y la operación que estamos aplicando con la cabeza y la llamada recursiva a la cola.
Entonces, una forma también de analizar este patrón, ¿no? Es usando una llamada gráfica de árbol. Esta gráfica de árbol ya se las puse en las notas, déjenme, se las pongo por acá. Por ejemplo, esta, bueno, la voy a poner más centrada. Este diagrama de árbol genera la construcción de una lista, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir la lista 1, 2, 3, 4, pues yo sé que puedo usar el operador cons, que va a recibir la cabeza, y su cola es otra lista, que en particular se construye con cons, tiene su lado izquierdo, se construye el lado derecho con cons, y así sucesivamente. Entonces, si yo lo que quiero es replicar el patrón de las sumas que acabamos de ver, pues justamente lo único que vamos a cambiar será la operación que estamos aplicando y devolver el valor para el caso base, ¿no? Entonces, solo voy a modificarle dos cosas a esa función. Vamos a volver al código. Y aquí es muy importante notar que esta función que yo le estoy pasando es binaria, es decir, solo recibe dos elementos. Entonces, una forma de generalizar esta operación es con la llamada función fold R. Entonces podemos definir una función que reciba la operación que queremos que aplique, el caso base y la lista donde se va a aplicar, ¿no? Entonces esa función, ¿no?, que le vamos a llamar fold R, va a recibir una función binaria, es decir, que reciba dos argumentos. Eso lo podemos representar de esta manera. Recibo A y B y devuelvo algo de tipo B, ¿no?, donde A puede ser igualito a B, por ejemplo. Recibo un valor para el caso base, que tiene que ser de tipo B, ¿no? Y recibo una lista, que en este caso va a ser de tipo A, aunque al final, si esta A es igual a B, pues también puede ser de B. Pero esto ya lo hace por nosotros la función. Entonces, en Haskell, lo voy a poner como comentario porque ya existe definida, la función fold R se define de la siguiente forma. Recibo la función que acabamos de mencionar, recibo el valor para el caso base y una lista, ¿no? Y al final, pues como voy a aplicar esta operación que me deja puras B's, pues la función va a revolver también una B. Entonces, fold R de la lista vacía, ¿no? Bueno, perdón, de cualquier función y cualquier caso base con la lista vacía, pues nos va a devolver ese caso base, que sería el equivalente aquí. Con la lista vacía devolvíamos el caso base, que era 0. Con la lista vacía devolvemos el caso base, que es 1. Y aquí, como me están pasando el caso base como parámetro, pues devuelvo ese caso base. Y si ahora hago fold R de una función, un caso base y una lista que tiene cabeza y cola, pues lo que hacía antes era aplicar la función, por ejemplo la suma, con la cabeza y la llamada recursiva, o la multiplicación. Pero aquí mi operación pues es justamente esta f. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar f con la cabeza y la llamada recursiva, que es la llamada fold R, con f, el caso base y la cola, ¿no? De esta forma, si yo quiero redefinir las funciones que acabamos de ver, con fold R puedo definir suma list, la vamos a poner prima, recibe una lista de enteros, me devuelve un int, y entonces yo puedo decir que suma list es igual, ¿no?, a fold R de la suma con el parámetro 0, ¿no? Bueno, aquí acuérdense que por la currificación podemos omitir este parámetro, ¿no?, pero sería el equivalente a esto. Mandar a llamar a fold R con la operación suma y el caso base L. Y si yo quisiera hacer la multiplicación, recibo lo mismo, devuelvo lo mismo, y entonces aquí ahora la multiplicación recibe una lista y voy a hacer fold R con la multiplicación, el caso base y la lista, ¿vale? Aquí se me fue esto, perdón. Y pues esto sería equivalente y es mucho más cortita la definición. Entonces, ¿cómo se ven los árboles de evaluación? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Se verían de esta forma. Yo tengo mi operación de suma, del lado izquierdo el primer elemento de la lista, y luego hago encadenadamente la operación con el resto de los elementos, y hasta el último aplico el caso base. Si lo cambio por multiplicación, esto quedaría exactamente de la misma forma. Entonces, si lo analizo, ya me bajé mucho, perdón.
Si lo analizo como si fuera una hoja de papel, lo que estoy haciendo es, hagan de cuenta que esta es una hoja larga donde anoté los 4 números y hago el primer doblez, que sería sumar 1 con 7 y me queda 8. Si vuelvo a doblar, sería sumar 8 con 2. Si vuelvo a doblar, me queda 10 con 9, ¿no? Queda 19. Entonces, ese es, digamos, como el plegado que se le va haciendo a la lista y por eso les llamamos funciones de plegado, ¿no? Entonces, otra función, bueno, déjenme más bien volver a la nota, la voy a quitar para acá, para que no nos estorbe. Otra función, bueno, a esta función se le llama fold R, porque la R significa derecha en inglés, bueno, right en inglés es derecha, y esto se llama así porque vamos recorriendo la lista de izquierda a derecha, pero también, pues, ¿por qué no doblar la lista al revés? Es decir, de derecha a izquierda. Esa función también existe y se llama fold L. Entonces fold L hace exactamente lo mismo, pero en lugar de hacer esto, va haciendo los dobleces de derecha a izquierda. Entonces este patrón también existe, es una alternativa al fold R y la llamamos fold L porque en inglés la L viene de left, entonces es básicamente lo mismo. Entonces esta sí se define un poquito diferente, puesto que pues tenemos que ir hacia el lado derecho. Entonces la firma de las funciones es básicamente la misma. Fold R recibe una función que recibe dos cosas. Después recibe un caso base, una lista y nos devuelve un valor. Entonces fold L de cualquier lista, el caso base y la vacía, pues nos devuelve ese caso base, eso sí no cambia. Pero fold L de una función, un caso base y una lista que tiene cabeza y cola, nos devuelve la llamada a fold L, F, aplico F con el caso base y la cabeza y continúo. Entonces hagan de cuenta que todo el cálculo se está haciendo aquí dentro. Vamos a ver un ejemplo de ejecución para que quede un poquito más claro, ¿no? Nada más que déjenme, les vuelvo a poner la nota para que lo puedan observar. Entonces esta es la definición. Vamos a suponer que yo quiero hacer fold L con la suma de 0. Entonces aquí, en lugar de ir sumando, digamos, por fuera, lo que estoy haciendo es cambiando el caso base. Entonces ahora mi caso base es sumar 0 con la cabeza. Luego sumo 0 con 1 y 7. Después sumo 0 con 1, 7 y 2, ¿no? O sea, como que la operación se va haciendo al revés, si se dan cuenta. Entonces lo primero que voy a hacer es 0 con 1, luego eso con 7, o sea, lo que me dé con 7, lo que me dé con 2, lo que me dé con 9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, el árbol de llamadas nos queda en orden inverso. Primero sumo el 9, o sea, primero sumo el 0 con 1. Eso se lo paso a la suma con 7, eso a la suma con 2 y eso a la suma con 9. Entonces, en este caso, las funciones se están evaluando al revés, ¿no? Por eso se dice que va a la izquierda, ¿no? Entonces, el hecho de que estas dos funciones, por ejemplo, si yo mando llamar fold L, déjenme, primero cargo Haskell, fold R con la suma 0 y la lista de 1729, pues me da 19, y si lo cambio a fold L me da lo mismo. Pero esto viene por el hecho de que estas operaciones conmutan, es decir, si yo muevo los parámetros en una suma o en una multiplicación, siempre da el mismo resultado. Pero si escogemos una operación que no conmute, pues los resultados no necesariamente van a ser los mismos, ¿sale? Entonces así funcionan estas dos funciones, valga la redundancia, y pues podemos definir muchas funciones de manera distinta en términos de fold L, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función aplana, vamos a definirla. Aplana lo que va a hacer es una función, aplana, es una función que recibe una lista de listas y nos devuelve ya una lista, digamos, sin aplanar, ¿no? Es decir, aplana de la vacía, es la vacía. Ahorita hacemos un ejemplo, aplana de x con xs, va a ser igual a tomar la cabeza y concatenarla con la plana de xs. Entonces vamos a ver qué hace.
Déjenme cargar el archivo. Aquí ya me marcó un error. ¿Qué pasó aquí? Plana. Perdón, es que aquí no es int, es a. Bueno, eso no tendría que ver, pero bueno. Ahí está. Entonces a plana de esta lista, que es una lista de listas, lo que va a hacer es pues volverlos una sola lista, ¿no? Entonces yo puedo redefinir esta misma función como plana prima usando fold R o fold L, ¿no? Da realmente lo mismo. Entonces si lo hago con fold R, ¿no? Lo único que tendría que hacer es pues ir haciendo la concatenación, ¿no? Fold R, la operación que le paso es la concatenación, cuando acabe le paso la lista vacía y listo, ¿no? Recargamos y mandamos la misma llamada, pero ahora con aplana prima y nos da el mismo resultado. Si yo lo quisiera hacer con fold L, vamos a llamarle aplana biprima, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero aquí como la operación no conmuta, la concatenación, no es lo mismo concatenar A con B que B con A. Entonces lo que voy a usar es usar una lambda que reciba X y que me devuelva el resultado de concatenar X con Y para que no se volteen mis listas, ¿no? Entonces le pasamos la vacía, recargamos. Perdón, aquí le mandé llamar con fold R, es con fold L. Volvemos a recargar y mando llamar lo mismo, pero con aplana biprima. Y nos da los mismos resultados. Otros ejemplos, pues los veremos ya en la clase, ¿no? Y algo que es muy importante es que no todas las funciones que yo defina se pueden traducir con estas dos funciones, ya sea con fold R o con fold L, ¿no? El básico ejemplo es una función rota, pero ya discutiremos esto directamente en la clase, ¿no? Entonces, aunque fold R y fold L son muy útiles, siempre tenemos que detectar si siguen el patrón de la definición de estas funciones, porque en caso contrario, pues no las vamos a poder transformar, ¿sale? Entonces, pues bueno, como siempre, cualquier duda, háganmela saber por cualquier medio y pues yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye bye.